Ok. Muy buenos días o tardes, dependiendo de quién nos está escuchando, o a veces noche, Carlos. Pero otro episodio más y estamos ahora con un tema que considero de alta importancia porque podría convertirse, si se llega a dar, en la primera normativa fintech en toda Centroamérica fuera ya como una ley. Y Correcto. eso es un aplauso para la parte regulatoria, siempre y cuando, siempre y cuando sea una ley que realmente venga a mejorar, a desarrollar, a impulsar lo que es fintech. Así que sin más preámbulos, muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Pues no, seguimos un poco con el preámbulo porque es importante mencionar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que Costa Rica siempre estaba a la vanguardia del tema fintech, pero que últimamente Guatemala se le ha robado el mandado. Pero irónicamente, Guatemala es el único país de la región que todavía no tiene una regulación de la materia, para ser más claro, una regulación fintech. Pues ya sabemos que El Salvador tiene, Honduras tiene su reglamento, Nicaragua tiene su reglamento. Ambos, Honduras y Nicaragua, emitidos por el Banco Central de Nicaragua, pero como vos bien decías, no existe una ley como tal, con ese rango. Pues existen reglamentos en el caso de Nicaragua, pero no leyes fintech. También en El Salvador hay una iniciativa de ley fintech, pero hoy particularmente vamos a hablar del proyecto de ley fintech de Costa Rica. Así mismo. Y realmente es algo que lo teníamos en el tintero varias semanas, varios meses, realmente desde que vimos aparecer el primero de los dos proyectos, de los dos anteproyectos de ley que dos diputados distintos han presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Porque cabe señalar también que aunque tienen bastante similitudes los dos anteproyectos, la verdad es que tienen también muchísimo más diferencias desde los títulos. Uno fue presentado por el diputado Jorge Dengo Rosabal y otros señores diputados, y el otro proyecto, que es el 24429, fue presentado por la diputada Montserrat Ruiz Guevara. Así que, ¿con cuál le metemos primero la pata? ¿O cómo Con vamos el, con el que se presentó primero, pues, con el con que el se de presentó Dengo? primero, que sería El, de- el correcto. el del diputado Dengo. Bueno, iniciamos con ese. Voy con un par de detalles para definir un poco qué es lo que vamos a hacer. Lo primero es que vamos a dar qué es en términos generales el proyecto. Vamos a entrar a un análisis, Carlos y yo, de esto, y después nuestras recomendaciones, igual que en el otro proyecto, pero las recomendaciones o nuestras conclusiones, como sean, van a ir hasta el final. Este proyecto es el proyecto de ley para regulación y supervisión de las entidades no bancarias de cuentas de pago. Desde ahí, Carlos, se separa un poco de lo que ya es fintech, ¿verdad? No es que se separe lo que Correcto. es fintech, sino que ya se separa de la sombrilla que puede cobijar como un proyecto de ley fintech. Y aquí me voy a adelantar un spoiler, pues spoiler alert. Vamos a hablar de estos dos proyectos, pero en realidad ambos tratan de regular temas del ecosistema fintech. Habría Así que es. ver si cuál de los dos conviene más, o si lo que habría que hacer es una fusión de ambos proyectos para que quede una sola ley y no dos leyes para regular una misma materia, pues. Sí, porque de cierta manera estamos viendo que el diputado Dengo está centrado en una de las verticales que es fintech, mientras el otro proyecto pareciera que quiere cubrir un poco más, e incluso conversábamos ayer preparándonos de que, y bien lo decías vos, las definiciones están demasiado generales. Sin embargo, démosle viaje al proyecto del diputado Dengo, así un pincelazo de lo que podemos encontrar en el proyecto. A ver, dispara, Carlos.
Correcto. Bueno, como parte introductoria, ambas leyes pues citan el crecimiento de la industria en Costa Rica, haciendo alusión al radar fintech del amigo Alan Willock. Misión Lunar. Entonces, eso tienen como similitud, digamos que fue tomado de referencia en ambos casos. Aunque debo señalarte algo, y imagino que también lo notaste, en el proyecto de la diputada Montserrat, am, hace alusión también a datos que están un poco fuera de contexto actualizado. Y eso me llevó a pensar de que si bien tienen la idea del impacto que hay, no están totalmente claros de cómo se está llevando en los últimos 18 meses el tema en Costa Rica o en la región de Centroamérica. Correcto. Y ahí habría que ver también cuál de estos dos proyectos de ley tienen, digamos, o han tenido el acompañamiento o al menos han hecho la consulta, si no con la Asociación FinTech de Centroamérica y el Caribe directamente, sino con las instituciones del ecosistema. Pues habría que ver ahí. Creo que Así ha es. estado medio dormida la asociación realmente. Yo creo que parte de cómo estuvieron dormidos o cómo están dormidos es producto de lo que le pasó desde el año pasado en el primer semestre, en donde si recordamos, Costa Rica, las instituciones de Costa Rica, tanto su SUGEF, Banco Central y Procuraduría se metieron a revisar si podían o no captar fondos las fintech o si estaban haciendo intermediación bancaria. En un momento dado, la SUGEF dijo, suave, ustedes no pueden hacer nada de esto, ustedes no pueden captar fondos, a pesar de que podían hacer transferencias por el método SIMPE y estaban adscritas en el sistema. Sin embargo, después elevaron la consulta a la Procuraduría General de la República, la cual un año y unos meses después, hace escaso un mes, más o menos creo si fue en los primeros 10, 12 días de septiembre, la PGR de Costa Rica dictaminó lo señalado por las dos instituciones y lógicamente la asociación se vio involucrada arduamente durante mucho tiempo en proponer, en poner sobre la mesa soluciones o su punto de vista. Sí, claro, porque al inicio, cuando comenzó toda esta guerra, entre comillas, que había entre la SUGEF, el Banco Central de Costa Rica y las fintech por este tema de que si captan o no captan, que si el tema de tener una billetera es captación o no, o incluso si es intermediación. Ahí realmente hasta había gente que estaba diciendo que sí es intermediación, pues aunque solo tenga billetera, alguien mencionaba ese concepto eh, un poco errado. Eh, pero bueno, el tema es que ahora tenemos estas dos iniciativas que creo que vienen en ese marco, en ese contexto que ya hemos expuesto un poco. Entonces, para darle como mayor seguridad jurídica a este tipo de empresas de innovación financiera que combinan la tecnología y las finanzas, entonces han surgido estos dos proyectos. Y Asimismo, comenzamos con el objeto. El objeto de esta ley dice que es para regular los servicios financieros que suministran las entidades no bancarias de cuentas de pago. Ese es el término como que más importante aquí, entidades no bancarias de cuentas de pago. Eh, y ahí, pues el tema ¿cómo lo entendés vos eso de entidades no bancarias de de cuentas de pago? exactamente, a eso yo, con el tema de las definiciones. ¿Cómo lo define la ley o el proyecto, perdón? La entidad no bancaria de cuentas de pago dice persona jurídica nacional que recibe dinero del público, lo registra y almacena en cuentas de pago con el fin de suministrar servicios de operaciones de pago, transferencia y otros servicios autorizados según esta ley, mediante el uso de tecnología, tal como aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio electrónico digital. Este tipo de entidad es distinta a un banco y de cualquier otra entidad regulada por CONACYT o supervisada por las superintendencias.
Yo pienso de que es restrictivo. O sea, la definición restringe a una vertical de las fintech. Sí, y en medio de todo esto dice servicios de operaciones de pago, transferencias y otros servicios autorizados, según esta ley. Pero que esto es billetera, pues. O sea, Billetera, entre dinero líneas se ve electrónico. que es dinero electrónico, billetera. eh, Precisamente. Viene tal vez a querer tapar lo que realmente empezó a suceder a principios del año pasado y tal vez le estaba queriendo dar una respuesta a eso de una forma acelerada, sobre todo porque de las más de 60 o 70 fintech en Costa Rica, posiblemente más de la mitad están vinculadas a una billetera con dinero electrónico y como con transferencias de pago. Y muchas de ellas, por cierto, están integradas también al SIMPE, que desde ahí el hecho de que el Banco Central las integre al sistema SIMPE, ya, digamos, les está dando entrada al sistema financiero de una manera directa, ¿no? Así es. Y si vas a la parte, al numeral, la capítulo C de las definiciones, define cuentas de pago. Y en eso hace de que la SP, que en este caso, según el proyecto, son las entidades no bancarias de cuentas de pago, dice que registra y contabiliza por cualquier medio electrónico. Ahora bien, ahí me entra una duda. ¿Qué pasa? Con, o sea, aquellas financieras o aquellas entidades que sí están reguladas, que tienen las mismas capacidades y qué distinción hace la ley. ¿Vos leíste algo sobre qué distinción puede haber entre las no bancarias, porque ya sabemos quiénes son, o las no o las financieras? Sí, al final dice, este tipo de entidad es distinta a un banco y a cualquier otra entidad regulada. Es decir, Un poco amplio. el caso, por ejemplo, ¿de quién te doy el ejemplo? Las Teledol, cooperativas. que probablemente que tiene su monedero y Ajá. está en SIMPE, pero tiene una regulación como remesadora. Entonces, no entraría como entidad no bancaria de cuentas de pago, a mi parecer. Sí, después vienen más definiciones entre las que definen instrumento de pago, que creo que una definición algo amplia, aunque trata de dar algunos detalles porque de cómo se hace, dispositivo conjunto de procedimiento acordado entre el cliente y la ASP, para realizar operaciones de pago, transferencias u otros servicios autorizados. Entonces, y ahí Ujú. empieza lo que estamos directamente vinculados a que es una wallet, dinero electrónico, porque dice realizar operaciones de pago, transferencias, incluyendo tarjetas prepagadas, dispositivos electrónicos, magnéticos o móviles. Entonces, ya sabemos que ahora está de moda pagar con el celular. Entonces, eh, parte de eso mismo. Lo otro que son lo que son operaciones de pago, lo que es su SUGEF, ya se conoce, transferencias también y la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y después ya viene en el capítulo 2 entramos, que conste, es una ley extensa, es una ley Sí, extensa, solo en páginas de Word, estamos hablando que son 32, tiene 4 transitorios y tiene exactamente 141 artículos, los cuales no vamos a analizar claro, claro. totalmente, pero sí vamos a hablar de los que sí nos dan un toquecito así de chispa. Entonces, después Correcto, viene, ahí en ujú, las atribuciones, la SUGEP, dice el artículo 5 que la SUGEP será la institución encargada de proponer al CONACYT la normativa de acatamiento obligatorio por parte de la ESP, así como su supervisión que estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, en particular a las establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Pero ahí no me queda claro entonces quién va a ser el ente regulador eh, hasta este realmente momento. hasta este momento no está claro. Imagino que entra lo que se llama el procedimiento legislativo a tratar de dar el ámbito de aplicación, dar la naturaleza, conste, no señala tampoco qué naturaleza todavía jurídica debe tener estas entidades, ¿verdad? Si eso, qué tipo de Ujú. sociedad, una sociedad de objeto único, y eso también puede tratarse de una forma demasiado amplia.
Entonces, yo creo que en esto de que, por ejemplo, la SUGEP es la institución encargada de proponer, o sea, esa propuesta no es una parte obligatoria. Y ahí creo yo que tiene un derrotero. ¿Por qué, mae? Porque vos debes de decirle, SUGEP, usted está obligada a hacer esta propuesta para papá de la normativa y en tanto plazo, porque tampoco se dispone de plazos. Y cuando no hay plazos, ya sabemos lo que sucede. ¿Qué sucede? Duerme el sueño de los Realmente. justos. Entonces, ese punto es vital. Y después dice que la CONACYT va a dictar las normas propuestas por la SUGEF. O sea, uno se pasa la pelota al otro. ¿Qué consideras vos de Ujú. eso? ¿Es algo práctico realmente? No, por eso te digo, o sea, no queda claro ahí el tema de realmente quién es el órgano regulador. Aquí yo te haría un paréntesis, aprovechando esta oportunidad para que nos expliques más o menos cuál es la estructura, el CONACYT, qué comprende la SUGEP, a quién regula, el Banco Central, a quién regula actualmente. Mira, la verdad es que es un tema que yo pienso es burocrático, porque por un lado la CONACYT, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y por otro lado la SUGEF es el supervisor. Entonces, tenés un consejo y tenés un supervisor. Ahora bien, Ujú. la SUGEF es la En teoría encargada. el Consejo debería estar por encima, sí. Exactamente, y eso es una de las cosas de que se está discutiendo de hace rato, de que si el CONACYT podía permitir que las fintech actualmente hicieran superaciones normales o la SUGEF tenía cierta potestad. Después vino lo del SIMPED, vino el Banco Central, entonces quién está por encima de quién, y por eso hablo de que es un poco burocrático. Yo siento de que la SUGEF lo único que tiene es su supervisión, punto. Es más, Ujú. supervisa dictando normas prudenciales como en cualquier otro ente supervisor. En el caso, aquí debería haber sido el CONACYT. El CONACYT Ujú. tenía que, no a propuesta de la SUGEF, tenía que emitir la norma de aplicación. Conste, una norma que sería como un reglamento a partir de esta ley. Entonces, ahí empezamos a tener un resquebrajamiento del orden en el que se deben hacer las cosas y causa lo que después se viene a decir, ¿no? Causa lentitud, ralentización y Sí. pérdida de tiempo. Ya mencionaba, para no ir leyendo artículo por artículo en general, te voy a decir que me parece que la ley, aunque es amplia, no es de esas leyes escuetas, que sí es escueta la otra que vamos a analizar, pero esta en realidad no habla mucho de los modelos de negocios, no habla mucho de la actividad que realizan esas entidades no bancarias de cuentas de pago, de las No, integraciones, etcétera, sino que a partir del artículo 8 habla de funciones de la SUGEP, habla sobre el tema de supervisión, funciones de la CONACYT, las prohibiciones, intervención, etcétera. O sea que más bien es como punitiva, o sea, más, normativa, pura norma, pura norma, pura sí, o sea, norma está enfocada, digamos, en el castigo más que en crear, en digamos, el impulso. ese ecosistema amigable. Y, Y y ya, la ley debería decirte un solo cuáles son los requisitos que debes cumplir, no que te exacto. manda, no, el otro va a decidir eso. O sea, te da el castigo, pero no te dice cómo te va a dejar entrar a la casa. Exacto. Y además, aquí volviendo al artículo 5, a ese artículo 5, el último párrafo, si vos te das cuenta, dice fácilmente de que estas normas, reglamentos que son dictados por el CONACYT o la SUGEF, eso crea ambigüedad. Y ese Totalmente. problema es el que se ve en toda la disposición de la norma, cosa que no debería de estar ocurriendo. Debe ser clara quién debe de ser la norma, cómo va a ser y listo. Y esa norma es la que debe decir cómo va a crearse las empresas, la SP. Después nos vamos a la autorización para el suministro de servicios, para poder llegar a lo que voy a decir de las funciones de la SUGEF. Entonces, eh, creo yo que está mal estructurada,
O sea, hasta lo que vamos viendo tiene una estructura bastante procedimental, pero punitiva, como decís. Ujú, Entonces, porque en el artículo 6 se habla de que suministrar al país los servicios indicados en otro artículo. Entonces, te manda de un artículo al otro cuando debió haber estado diciendo la autorización para serán para los siguientes servicios y listo, de una sola vez. ujú. Entonces, aquí empieza que es autorizado por el CONICIF como SP. Magnífico. Eso me recuerda a algunas otras legislaciones en otros países en donde los consejos son los que aprueban para tú echar a andar el negocio. Entonces, pero hay una recomendación de la SUGEF, entonces, y vuelvo, no hay plazos. Los plazos obviamente los va a dar la norma, pero no hay plazos para que pueda, por derecho, por silencio, como recurso, todavía no hemos llegado a eso, pero hasta el momento no hay el silencio de cuánto tiempo va a hacer esa recomendación, porque ahí sí ya lo debería de estipular la Y, ley. y me voy a saltar hasta el artículo 16 que sí habla Dale. de los requisitos, que no estaban, pero en el artículo 16 habla sobre el requerimiento de capital inicial o capital social mínimo, pues que en este caso dice que debe ser de $300,000. Y antes de seguir ahí, para todos los que nos van a ver y nos están escuchando y nos van a escuchar, desde el artículo 5 hasta el artículo 16 estamos hablando de prohibiciones, de funciones, de recursos para supervisión, de causales de intervención. Hasta, o sea, los primeros 16 artículos, o En primero 15. quitemos la definición y el objeto, Ujú, los primeros 14 artículos realmente están vinculados a una situación normativa procedimental. Punto. correcto, Y empezamos a ver ya los temas que nos gustan a partir del artículo 16. correcto. Correcto, y un poco la carreta antes de los bueyes, decimos nosotros, porque Sí, pues yo primero, creo que debía haber primero sido al es decir, final. a quién vas a regular, qué servicios son los que va a prestar, y después todo el castigo, pues, o sea, si no cumplís, te vamos a castigar, quién te va a supervisar, cuáles son las infracciones, etcétera. Pero aquí se hizo un poco a la inversa. Y ahí, aquí ahora es donde vemos qué naturaleza jurídica tienen las ESP, Ujú, Sociedad Anónima. así es. Entonces, y objeto social exclusivo para esa prestación de servicios. Y Ujú, conste, pero hay un error aquí, a los que están autorizados a suministrar según esta ley. Me recuerda que en algunas otras legislaciones que hemos ya hecho, nosotros, acuérdate que hemos hecho un par de mapeos regulatorios de todo LATAM y nos hemos dado cuenta de que a veces tenés que llevar el proyecto para que te aprueben, como en el caso de Colombia, te aprueben qué es lo que vas a hacer para poder correcto. después emitir la constitución de dicha Ujú, sociedad. Entonces, aquí siento que hay un intento de hacerlo parecido, pero deja en un limbo a mí, y tal vez va a ser normado, eso de que a los que están autorizados a suministrar según esta ley. Y ujú. por otro lado, esos ¿Qué trescientos mil sería, dólares, digamos, qué sería la lista la lista del eh, 18 taxativa del 18, correcto? que es una lista muy corta, o sea, son cuatro Y apenas. solamente son cuatro numerales, digamos. Recepción de dinero del público y su correspondiente registro y almacenamiento Ujú. en cuentas de pago. Operaciones de pago. Muy amplio, ¿no? Transfer- Súper amplio, porque ahí eso te iba a decir, pues, o sea, que los facilitadores de pago, PayFacs, etcétera, podrían entrar ahí en esa categoría. No lo sabemos. Me quedé con la duda ayer en la noche de cuáles son esas operaciones de pago que podrían. O sea, Transferencias nacionales e internacionales. Este ya es un tema de cross-border payments, es un tema ya de remesas también, etcétera. exacto. Entonces queda muy Pero amplio. aquí, y Y hay una después, cosa, esto peor aún, cualquier otro servicio que el exacto. autorice de oficio por solicitud de dichas entidades. O sea, Entonces, que aquí, y hay cualquier otro servicio podría ser también cripto. y ahí hay una cosa,
que no está regulada en sí la cripto, pero tampoco está, desde las definiciones debería haber dicho activos virtuales Claro, para poder incluirla o excluirla. Y claro. también vieras Claro. que No, me estoy yendo al caso más extremo, pues, pero realmente ese tipo de cosas de cualquier otro servicio. Bueno, el pero reglamento de volviendo, Nicaragua dice que podrá, digamos, el regulador aprobar otros servicios dentro de este mismo ámbito, algo así, no pero recuerdo hay una exactamente el salvedad, texto. hay una salvedad. No te dicen que dentro de tu sociedad va a estar ese objeto. En cambio, aquí, si nos vamos al artículo Claro. 16 dice que tiene un objeto social Ajá. exclusivo. Entonces, imagínate que yo ponga los cuatro puntos Sí. aquí y que como notario vos venís y decís, Y después bueno, querés y otra cosa. cualquier otro servicio que el CONACYT te autorice. Es demasiado No, tendría que haber una reforma general. del impacto social posterior, pero Exacto. ¿qué primero? O sea, ¿te lo va a autorizar antes de que lo tengas en tu objeto social o lo vas a meter en tu objeto y después te lo aprueba? O... Es que ese es el punto que yo te decía al inicio. Siento que había como una intención de parecer un poco hacia Colombia, pero dejando un poco de libertad, lo cual Claro, me parece totalmente malo. Lo otro que me he quedado mucho con lo de las operaciones de pago. Digo, por ejemplo, operaciones de pago. De ahí, mae, ¿qué viene? Empresas como que prestan servicios a los comercios para hacer inclusión financiera. Esos son operaciones de pago. Entonces, claro, pago con QR, link de pago, e-commerce. exactamente. Entonces, Pues incluso operaciones de pago es darte un EMPOS o darte... eso mismo, pero después te vas al objeto de la sociedad y dice servicios, regular los servicios financieros que suministran las entidades no bancarias de cuentas de pago. Entonces, me queda un par de dudas ahí que realmente no voy a tratar yo por Voy lo a menos revisar si, a ver, voy a de retroceder un verlo. poco para ver si en las definiciones aparece el tema de operaciones de pago. No, son pocas las definiciones, dicho sea de paso, y Sí, una de esas lo que dice son cuentas de pago. sí, no Tal aparece vez, operaciones de pago, porque si ya estuviera en la definición, pues ya nos quitamos la duda. y lo otro es que en la misma definición dice cuenta de pagos, pero a nombre de un cliente, el dinero en moneda nacional o extranjera. Dentro de los servicios del artículo 16 debería haber estado todo lo que es cambio de moneda o de Ujú, divisa, como una operación más. O la meten dentro de las operaciones de pago o está en cualquier otra operación. Eso me queda bastante la duda realmente, porque siento que los servicios están muy tímidos o demasiado general, pensando que el regulador va a normar eso o la CONACYT va a normarlo de cuáles son. Pero es ahí donde yo digo de que el riesgo regulatorio, el riesgo correcto. regulatorio, si una ley que ya cuesta sacarla de las tuberías parlamentarias, no te dice claramente las cosas que puedes hacer, entonces se incrementa el riesgo regulatorio porque la norma que emita la entidad encargada puede cambiarla cuando le guste. Y es medio contradictorio, pues, porque en realidad, digamos, la ley surge o la ley tiene como objeto, como espíritu, el hecho de normar una actividad, pues, y si dentro de la misma ley se dan esos vacíos, pues entonces siempre están esas zonas grises que son las que el regulador, el legislador trata de evitar, pues. Exacto, y ahí y yo diría, ahí, servicio autorizado a suministrar. Bueno, si no querías meterte a decir cuáles son todos los servicios, entonces simplemente decir, serán los que autorice la CONACYT, punto. Ujú. Entonces, era mejor que usar el de en vez de hacerlo demasiado amplio. Y así vamos con las obligaciones. Entonces, las obligaciones son un montón de obligaciones realmente. Bueno, Eh, lo más relevante es el hecho de mantener el 100% del monto de los saldos, que es normal, pues, Sí, eso es normal. En Nicaragua está, en todos en- está, y el tipo de cuenta en el que vas a manejarlo. Pero me que vuelvo hacia atrás. disponible siempre. $300,000. Mae, ¿cuántas fintechs son? O sea, toda fintech prácticamente en sus inicios es una startup.
Y entonces, si vos venís y le metes $300,000 al inicio, cuando no tiene mucha atracción en cuanto a usuarios y está tratando de conseguirlos, va a tener $300,000 que no puede quemar. Ujú. Y Sí, tiene gastos operativos muy, muy fuertes. Recordémonos, recientemente hicimos pierden para ganar. Entonces, cuando va a requerir capital para crear toda su estructura, va a necesitar también inversores de que le pongan $300,000 sin que esos $300,000 se estén moviendo. sí. De hecho, ahora estaba leyendo un artículo que escribió nuestra amiga Melissa sobre el tema de la ley de dinero electrónico, el anteproyecto de los proveedores de dinero electrónico en Guatemala, que ya tiene varios años, pues de hecho, Sí. y nunca lo presentaron, y decía que el capital social mínimo andaba por 3 millones de quetzales, que son como 250.000, más o menos, $250.000. Entonces, más o menos anda en el mismo rango, pues. Eso me hace, me trae algunas cosas, mae. Me trae, por ejemplo, que en Colombia el capital es alto. Sí, Y conste, cuando hablamos de capitales así, de este tipo, debemos de estar conscientes de que son parte de las barreras de entrada. O sea, cuando se establecen capitales altos, son barreras de entrada y que las fintechs que nos están escuchando, los founders que nos están escuchando, deben de estar claros de que esa barrera hay que superarla. sí, Hasta el momento son proyectos de ley, no son leyes, pero ya si ponen montos significa de que la intención de uno o varios legisladores es lógicamente llegar a eso. Ahora, yo creo que los montos de capital deben de estar acorde a la atracción que van teniendo y demostrar pues, que no es lo mismo que digas que tengo 5,000 usuarios en este año y que mueven apenas eh, $100,000, entonces yo te diría, vámonos uno a uno, ¿no? correcto. Sí, no, solo para corregir, no fue parece en el artículo lo de Melissa que lo leí, pero sí lo leí en alguna parte, que ese era el monto y más o menos 3 millones de quetzales son $387.000, o sea, que casi $400.000, o sea, que sería un poco más. Y ya volviendo un poco directo a la parte de las obligaciones, me causa algo de sorpresa algunas, por ejemplo, con la relación con los clientes, del dinero con el cliente. Y voy a leer un poquito de la que dice, mantener en custodia en una entidad supervisada o en el banco, diariamente el cierre del horario bancario, un saldo al menos igual al 100%. Y es ahí donde estamos uno a uno. Correcto, y Entonces, entonces ahí realmente no necesitas, digamos, tener $300.000, exacto. porque igual tienes la obligación de respaldar ese dinero uno a uno. ¿Eh? ¿Qué pasa si al final el monto que me da no son 300 sino que son 600? Entonces ya se quedó corto el capital social mínimo. Ahora Pero volver, siempre va a tener la opción vol- de tener el uno. así. Entonces, Volvamos realmente, al, volvamos al capital social, para que, como dijimos, no vamos a tocar todo el proyecto, sí. pero creo que, Además que es aburrido el tema, o sea, sí, y así que eso no lo que podemos aburrir. lo queremos hacer un poco de repente Sí, jocoso, pero sí, habla de que será ajustado ese capital por la superintendencia según la claro, evolución normal. de un índice de precios y luego de los niveles mínimos de capital proporcionales al volumen de la actividad. Son dos cosas que pueden lastimar la entrada o algunas fintech que ya están siendo lastimadas en los últimos 18 meses a raíz de que no han podido operar correctamente como están dispuestos a operar. Eh, No, definitivamente que es una barrera, pues el tema del capital Y social mínimo. alta, una alta barrera, porque el índice de precios, mae, cuando Costa Rica, bueno, ahorita porque el índice de precios ha bajado, incluso estuvo en cero, no hubo inflación, ahorita subió un poquito, pero cuando se dispara es un problema. Y ahí también el otro problema es
con el tema del cambio de moneda. O sea, estamos hablando de repente está el dólar en 600 y algo y de repente está en 500. Entonces, lógicamente también viene a una situación que lastima. Y continuando más o menos, ¿qué otros detalles has puesto, has visto? Bueno, ahí al final, lo de dentro de las prohibiciones, perdón, está el tema de que tienen prohibido otorgar créditos o cualquier otro tipo de financiamiento. Entonces aquí, digamos, está excluido el tema de la intermediación financiera, el hecho de que vos tengas dinero y lo prestés, o incluso que prestés sin usar los fondos del público, sino que financiamiento propio o de otro tipo. O sea, excluido totalmente el tema de lending. ¿Y el lending es una operación de pago o es parte de una operación de pago? No, no, no. Es una operación activa, pues. Entonces, sí, está excluida, pues. Vamos a ver si en la otra ley, en el otro anteproyecto, en la otra iniciativa, sí lo menciona. Sí, creo que también, o sea, la ley hasta el momento que llevamos, que son, acordemos, son un montón de artículos, hasta el momento que llevan, pero son exactamente no un montón de artículos, son 30 y algo de artículos. Lo que sucede es que hay unas Treinta y cinco. 35, 36. Lo que sucede es que hay unas artículos que o sea, están vinculados con otros artículos de otras normas, ¿verdad? O sea, hay uno Entonces, que el 36 reforma, el treinta y ujú, seis reforma el 141 de la Ley Orgánica del Banco Central. exactamente. Tenemos que aclarar eso porque al principio dije yo equivocadamente, pero no corregí. La ley, no sé si te parece, vamos concluyendo, ya hemos hecho más Sí, o menos el más del 50%. el Eh, brief de esta. Ujú. exacto. La ley, a mi parecer, como conclusión, es una ley que impone barreras, restrictiva, muy ambigua y Sí, podría, si fuese así como va a estar entrando a comisión y que la revisen y de repente dicen, sí, esta pasa, entonces creo que tendría muchísimos problemas de operación, de procedimiento. queda de ver realmente. Sí, 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 o sea, realmente una conclusión tuya con respecto a las leyes, al proyecto de esta Y 24295. realmente al hablar de medios de pago, pues entiendo yo que podría ser, como mencionaba, podrían estar incluidos aquí los paybacks. Entonces, pero no queda claro al final, pues porque aquí hay una integración con los bancos, etcétera, que no se menciona, pues. No, no se mencionan. Eh, Y hay otras leyes, digamos, como la de mercado de criptoactivos, que también es otra iniciativa que está ahí, que podemos hablar en otra ocasión, donde manda, digamos, que estas entidades van a ser parte o pueden ser parte del SIMPE, lo cual no se menciona en esta ley. ok, cierto, totalmente cierto. Creo que quedan de las operaciones de pago que excluyen muchísimas cosas. Creo que es demasiado ambigua, como dije, Para mí, realmente es una ley hecha para billeteras pero, digitales. pero aún así es bastante restrictiva. O sea, está solo para un sector, para una vertical de las fintech, dinero electrónico, billeteras, y si sacan una tarjeta prepagada también, Ujú. pero incluso restringiendo a tarjeta prepagada. ¿Qué pasa cuando? Que no se menciona, pues a propósito, pues ahora del boom de la tarjetización, Exacto. ¿puede una SP emitir una tarjeta prepago? Entonces, ahí es ¿O cae en el límite de todo lo que te permita la CONACYT? y ahí es donde el riesgo regulatorio se incrementa porque va a estar a disposición de temas muy subjetivos que valoraría la CONACYT a propuesta de la SUGEF. Y estamos claros.
correcto. Hoy en día los bancos en muchas partes del mundo están apoyando muchísimo las fintech, pero en otras latitudes, como en la región, aún se resisten bastante a entender que la modernidad, la tecnología y el dinamismo que pueden traer las fintech a favor del ecosistema financiero. Pero Correcto. Bueno, entonces finalizamos esa parte y vamos a analizar la otra ley. el Que proyecto de sí, ley es Ley ujú, Marco FinTech, primera aquí sí que es en más, la región es de un más solo. presuntuosa, es más presuntuosa el Eh, título. es el 24429, presentada por Montserrat Ruiz El Guevara. 9 el 9 de julio del 2024 se recibió en la Ah, Asamblea Legislativa. exactamente. Aquí está Eh, bien, bien reciente. 11 paginitas, no Muy, más, muy escueto. de las cuales realmente las primeras 5 o 4 páginas estamos hablando de Del- todo Ujú, el preámbulo, los datos que muestra, cómo está Costa Rica posicionada en el 2023 con las fintech. Hasta ese momento era un 61 fintech que había. Me imagino que no ha crecido más de 70 ahorita, ujú, pero sus porcentajes de crecimiento iban bastante acelerados en los últimos años. Eso es algo que hay que decir. Y aquí haciendo un paréntesis. Em, Miren, nosotros hemos estudiado bastante el ecosistema. Tenemos ya realmente 2 años de estar inmersos como firma en este estudio, y más de 2 años cada uno individual. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es el tamaño lo que genera las fintech en todas sus verticales para la región. No estamos hablando de 1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de más del 6% del Producto Interno Bruto, que pertenece a las fintech a lo que es una economía digital. Y esa economía digital a nivel global, en todo el mundo, es alrededor del 18-20% del Producto Interno Bruto. Ese es el peso, el peso. Entonces, y lo pongo, Carlos, porque debemos de estar conscientes de ese peso a la hora de legislar, porque si restringís eso, te estás apartando de la evolución que hay en el mundo. Y entonces estás separando a tu país de esa evolución. ¿Qué te parece? y es interesante ese tema y deberíamos profundizar un poco más. eh, ¿Cuál es el límite entre poner barreras de entrada como esa, por poner un capital Ujú. social mínimo de $300.000? ¿Eso frena o no frena la inversión? Pues un inversionista que ve que tiene que poner de anticipado, antes de empezar, antes de ganar un solo dólar, tiene que poner $300.000, porque la regulación así lo pide, versus otras regulaciones donde no te piden un capital social mínimo, Sí, como la de Nicaragua. exactamente. Que no dudo que en algún momento se van a hacer adecuaciones de capital Ujú. para soportar y ser más sólido el ecosistema. Eso está bien realmente, que vaya evolucionando hacia ello. Pero yo te pongo la punta así. Cuando nosotros dos nos unimos con otros dos, y otros dos personas, ingenieros, qué sé yo, desarrolladores, y estamos deseando hacer una fintech, ponemos nuestra plata y ponerle que cada uno puso apenas unos 10.000, 15.000 dólares. Estamos hablando de 60.000, ok, hasta ahí nomás tenemos 60.000 y tenemos un MVP a medias y nos vamos a Silicon Valley o nos vamos a México y recaudamos en un pre-seed apenas 250.000 dólares más. Y entonces, en Ahí la tienes segunda, completo tu capital social mínimo. Tendría, pues. sí, Ujú. pero ya hemos gastado plata en el MVP. Entonces, porque le tuvimos que pagar al UI, al UX, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya nos hemos comido un poco. Después venimos y le decimos en otra ronda, sí, es que esta ronda, que queremos completarla para llegar a los 750, necesitamos 500.000 porque los 500 tenemos que dejar 300.000 ahí. Y entonces, ¿qué nos puede decir una venture capital? Quizá un angel investment nos puede dar la mano porque cree en el proyecto.
y mucho menos pensar en equity, pues, o sea, nos saldría demasiado costoso. Entonces, ahí es la barrera para quienes van a entrar, para quienes ya tengan en otro país dinero, tenga muchísima capital para dejar un porcentaje ahí y desarrollar el país, porque A de, ver, te hago una pregunta ahí. ¿Vos crees que esto, digamos, estas barreras de entrada es en el fondo un tema de proteccionismo a la banca? fíjate Ah, que sí, yo digo que está buscando cómo decir, bueno, no te lo voy a poner, si a la no banca te te la le voy a pongo poner tan 20 fácil. 20 millones de dólares para entrar o 40 y a una financiera te la pongo en 10, pues para que vean que somos tranquilos, te la voy a poner en 300.000. Pero no, pero eso va a dejar que el desarrollo y el impulso de la tecnología se merme muchísimo, porque hasta el momento decías, hombre, sentémonos, creamos, busquemos fondos, tengamos el producto y salgamos. Ah, pero ahora, si antes tenías que meter marketing, ahora tenés que meter capital, más marketing, más ganarte la confianza, etcétera. Entonces, y eso sin sumar cosas que tenés que incorporar que te dicen los proyectos de ley. El- un, un, un Pero veamos el otro, pues, fácil, ¿ok? para no, Este no, proyecto no es seguir ley filosofando. FinTech, ley marco FinTech. Y hay dos cosas. Determina FinTech, pero dice claramente que es una ley marco. O sea, Ujú. simplemente no es la ley que va a regular todo. Simplemente a establecer una estructura. Generalmente las leyes marco, te lo digo por experiencia parlamentaria, es, son leyes muy generales, uno, que están a disposición de que otras entidades se incorporen para producir esos reglamentos, normas o disposiciones. Ok. ¿Ok? Y vamos al objeto, al objetivo o el objeto de la ley que dice que es la promoción, regulación y desarrollo de las empresas fintech como actividad productiva y comercial dentro del territorio costarricense. Bastante general. Y territorial también. Con el fin de dinamizar y diversificar los modelos de trabajo. Mm. No le veo esa Un poco, diversificación de modelos de trabajo, no sí, sé, no sé de dónde salió, cómo pues que raro. salió. Tal vez suena Y bonita, ahora, pero vaya, es distinto. pero realmente queda de ver, me parece. Ok, yo en las definiciones ayer te comentaba que me parece que hay unas definiciones que no están correctas, pues, como la definición de wealth tech, Ajá, que aparece como empresas que aprovechan el big data y tecnologías informáticas avanzadas. Pero esa puede ser cualquiera, puede ser una farmacia, puede hacer, aprovechar el Big Data y tecnologías informáticas avanzadas. Y realmente ahí está obviando lo principal del wealth, que es el patrimonio, el exactamente. manejo patrimonial a través de la tecnología. Entonces, de entrada está, a mi parecer, muy pobre esa definición. Son compañías Eh, financieras tecnológicas y esa es donde no capta, a mi parecer, el espíritu de la ley en la definición. O sea, desde las definiciones vamos tomando consideración de que están mal enfocadas. Correcto. Después otra definición, el Internet de las cosas. Dice empresas que desarrollan software e ideas para innovar en el uso cotidiano de redes digitales. Que realmente lo que está hablando ahí es de un concepto, no está hablando de empresas de Internet de las cosas. Entonces ahí lo que debería definir o cambiar el término y poner empresas de Internet de las cosas o definir el Internet de las cosas que no son empresas, sino que es el concepto en general Es que el efecto de lo que una empresa tecnológica está creando. O sea, pero realmente yo considero de que no debería ir esa definición aquí. ¿Vos qué decís? sí, realmente es orinar fuera del huacal. O Pero sea, no. hay algo que sí me gustaría retomar un poquito para atrás. Esta ley establece algunos principios. Ok. Y te fijaste, o sea, eso de inclusión e innovación financiera me gustó mucho. Ujú. La protección de datos personales no siento que sea como un principio, ya hay una norma, o sea, no debería ser principio, hay que respetarla.
La competencia, integridad y estabilidad financiera como principio, creo que sí, es sana la competencia. Ujú. Y también la prevención del lavado de activos y financiamiento no debería ser como principio, porque ya hay normas que respetar, sino que debería Así. ser el principio de la confianza y la integridad de la empresa fintech. O sea, generar Y a mi parecer, digamos, la protección al cliente financiero de alguna manera recoge esa seguridad, o debería decir protección al cliente y al sistema financiero en general. Y ahí pues ya está englobado el tema de la prevención. así es. Y después vienen otras definiciones como brokers, Sí, otra activos que implementa virtuales, mal, comercio electrónico, comercio en línea, perdón. eh, exactamente. Vuelve a hablar de empresas y no del concepto como tal. Bueno, Ahora, te activos financieros. pongo, te pongo este concepto. El número 8 del proyecto, instrumento financiero. Vos que estás más ligado al tema financiero, banca, ¿cómo lo ves? ¿Debería de ir aquí? O sea, porque si lo metes aquí puede causar ruido con definiciones iguales que están en otras normativas o otras leyes. Ujú. Sí, no, Entonces, debe ir, pero porque realmente ellos, más abajo lo vamos a ver, quieren regular esas empresas de wealth tech, y es por eso que es raro que la definición esté mal, pues porque Wealth Tech son empresas que manejan precisamente instrumentos financieros. Entonces está correcto que esté aquí la definición, pero no está correcto que sea una mala definición de Wealth Tech si estás diciendo más adelante que es una de las empresas que vas a regular, pues la custodia de instrumentos financieros, que está a cargo precisamente de estas empresas de Wealth Tech como exacto. TraderPal. Y ahí después viene algo que sí me gustó que incluyeran, porque la banca digital. O sea, Ujú. hasta ese momento vemos que esa definición, pues un poco que diga al final, etcétera, o sea, igual, muy Pero general. a ver, ahí sí yo pensaría, o sea, ¿por qué si vas a regular entidades fintech ajenas, digamos, al sistema bancario, por qué tenés que incluir la definición de banca digital? ¿Cuál es el objetivo? No sé, yo creo que por partes, la primera sería que se siente más cómodo, mejor crear esto de una ley, de un proyecto, que reformar con los que ya juegan las instituciones financieras y decir, ahora te voy a meter el ruido de una banca digital o el banco digital. Entonces ya sabemos que hay casos en Centroamérica, hay uno en Guatemala y el de Latinoamérica que ya Ujú, todos lo conocemos. ujú, Entonces, me imagino que más que todo por decir, prefiero meterlo acá. O sea, me ujú. meto en esto en vez de meterme en un problemón de Pero es que tocar algo. ahí son dos cosas distintas. Creo que Bueno, si yo cierto, con Yo estoy Melissa, pensando, perdón, banca en línea como banca digital, banca digital, tenés plataforma que razón. permite el banco acceder al sistema en línea para realizar. Entonces, en ese caso, es como que la banca en línea de BAC, la banca en línea de la FICE, Banpro, Era- etcétera. Sería Y otra confuso cosa entonces. es un banco digital. Sí, sí, es que sí, cierto. Banca digital a banco digital, Correcto. porque tenés razón ahí. Y fue algo de lo que estuvimos hablando con Melissa en el episodio, en uno de los Al episodios. final, un banco digital, si quiere llamarse como tal, pues debería tener y cumplir los mismos requisitos de un banco tradicional, con la diferencia de que no va a tener sucursales, solo va a atender por canales electrónicos, pues. Continuemos. Tenés toda la Ok, razón. ¿Qué te parecen los servicios basados en tecnología? Solo hay 14 servicios. esto sí vale la pena mencionarlo, pues. Sí, Eh, totalmente. y es una lista mucho más amplia que la que tenía la ley anterior, pues entonces. Aquí sobre los servicios basados en tecnología son los siguientes. Dice, enrutamiento de orden e intermediación de instrumentos financieros. Ok, voy a leerlos todos y después vemos Sí, qué sí, sí, sí. interpretamos por cada uno de ellos. Sistemas de alternativos de transacción. Mm, o sea, ¿qué se refiere? Custodia de instrumentos financieros, sí. Asesoría crediticia, financiera y de inversión.
plataformas de financiamiento colectivo, banca móvil, pagos y cobros a través de un smartphone. Ahí otra vez Mm, está la confusión. Big Data y modelos predictivos, compliance, mm, crowdfunding, otra vez, plataformas de financiamiento colectivo y después dice crowdfunding, que es lo mismo, a mi parecer. sí. Gestión automatizada de procesos y digitalización, seguridad y privacidad digital, financiación de particulares y empresas. Ahí está el lending, pues. Social trading, asesoría de finanzas personales utilizando tecnologías de la información. Este se parece al anterior que estaba asesoría crediticia, financiera y de inversión, el Ujú. DN. O sea, hay varios que están, a mi parecer, repetidos, pues. Seguridad y privacidad digital está también muy ligada en el compliance IT. Que hay varias Eh, cosas ahí que son como de proveedores, pues, como que, o sea, seguridad y privacidad digital, como que empresas que ofrecen o brindan servicio a fintech deberían estar aquí. Sí, y aquí es categórico lo que voy a decirte. A mi parecer, esos servicios basados en tecnología deberían ser las famosas verticales que hemos visto fintech. Y Totalmente. lo que estamos viendo aquí son lo que hace cualquiera de ellos. Así mismo. Pero tampoco, pero compliance no es una fintech, no es un servicio, puede ser basado en tecnología Nada, porque ya sabemos que hay empresas que te prestan el servicio de compliance porque correcto. metes toda la regulación, etcétera, etcétera, pero no está Es para como que esto, nosotros brindáramos un servicio de asesoría legal totalmente basado en digital o tecnología. en línea, plataforma. O sea, y según esta ley tendríamos que registrarnos como fintech. Entonces, desde ahí, y ahí el concepto, vamos a ver si está el concepto de fintech. No me acuerdo si, ahí está. Organizaciones o actividades que utilizan o aplican la innovación de los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos o servicios financieros. Ok, entonces ahí está el tema. La convergencia entre los servicios financieros y la tecnología. Si falta uno de estos dos elementos, no es fintech, simplemente. Y ahí, exactamente. Y ahí viene la restricción, una restricción que tal vez no se dio cuenta cuando hicieron el proyecto, pero el punto de dice asesoría crediticia, eso no es lending. Y Ujú, eso entonces, no y es. después, ¿qué dice con la definición? O sea, la definición misma te está diciendo de producto o servicio financiero, prestación de productos o servicios financieros. Y el lending está dentro de los productos o servicios financieros. Correcto, correcto. Igual, o sea, el tema, Está volvemos a lo corto, mismo, está muy al corto, está muy corto. gestión automatizada de procesos y digitalización. Eso es como una empresa que asesora en transformación digital. Ahí no hay prestación ahí no hay servicios financieros digitales, no hay servicios financieros en general, pues, o sea, hay uso de tecnología, pero no hay servicios financieros. Entonces, no sé, pues igual la asesoría en finanzas personales. Nuestra amiga Elaine, si hace una aplicación para finanzas personales, tampoco está, o sea, está brindando una asesoría, pero no un servicio financiero. Es donde Exactamente. tal vez se... Creo que hubo una confusión, creo que tal vez alguien no asesoró correctamente en cuanto a cómo son los verticales de las fintech. Me parece que viendo esto, la Asamblea Legislativa debería de buscar a especialistas a nivel regional de Centroamérica, no se vayan a México, no se vayan a Colombia, de Centroamérica, en la que podamos decirles, oye, mira, las fintech son así, así y así, basado en lo que te estamos diciendo, construir tu ley marco o tu modelo legislativo. Y realmente en este tema también no hay una homogeneidad, No, una uniformidad de criterios con el tema de las verticales, pero porque también a veces hay como subramas, como lending y microlending, exacto. después seguro y Y microseguro. microseguros, O etcétera. Pues entonces, por poner algunos ejemplos. Pero en general, las ramas son trading, lending, crowdfunding, que incluso podría entrar el crowdfunding en lending también. Después, payments, etcétera.
Y después vamos con un registro fintech. Aquí el registro de alcance y fiscalización versus el otro proyecto que le pasaba todo a la CONACYF a propuesta de la SUGEF. Este te crea un registro fintech y administrado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y entonces Ujú, se tienen que inscribir en el registro. Lógicamente, aquí vemos una sociedad que se inscribe en el registro mercantil para después venir y registrarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Y ujú, entonces, y después va una serie de datos, pero en el alcance de la fiscalización venimos a dos cosas. El Ministerio de Economía dictará las normas técnicas. Estamos claros, ¿verdad? Para ujú. aplicar y observar lo de esta ley y a la regulación de registro. Pero le corresponde también al ministerio coordinar con la SUGEF solo una cosa, es lo que yo entiendo, la protección de Lo datos referente. personales. Y entonces, vos Correcto. venís con la protección de datos personales, lo cual ya hay una entidad que se encarga de ello, pero le estás dando a la SUGEF un trabajo que realmente no le corresponde. Y solamente eso, pues, o sea, le está dando el tema de protección de datos a la SUGEP, pero no le da el tema de proteger el dinero que se pone en esa fintech, pues. Exactamente, entonces se queda muy corto en cuanto a lo más importante, que hay una ley Correcto. que además de impulsar, también asegure la confianza de los usuarios diciendo, bueno, hay una ley con la cual yo vamos a jugar aquí. Y Entonces, aquí otro tema ahí, el plazo, que vos hablabas de los plazos anteriormente. El plazo para inscribir la fintech no podrá sobrepasar los 90 días naturales desde el inicio de la inscripción. ¿Cómo es eso? O de cuál sea, inscripción? ajá. Eh, me imagino que el plazo del registro dentro del ministerio, ok, te sacó la escritura, el registro mercantil en 10 días Ujú. y entonces tenés 90 días naturales para venir y decir, oye, me voy a inscribir como fintech. Pero, ¿qué pasa si pasaron esos 90 días? Tu sociedad ya está creada. ¿Qué sucede ahí? Correcto. Bueno, tal vez No, la pero es que normativa va a decir, hay otras legislaciones donde dice que, digamos, puede ser que existan empresas de este tipo, de esta larga lista, que ya están operando incluso. Pues entonces, lo que dicen otros reglamentos, otras normativas es, los que ya están operando tienen un plazo de 90 días para acercarse e inscribirse. en muy buena técnica parlamentaria debería haber un transitorio. Ujú, Un artículo transitorio en el cual, y sí lo hay, el transitorio uno dice que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un máximo de 10 meses y que el Banco Central deberá ajustar el reglamento del sistema de pagos. Es lo y único aquí en que el dice. tema, o sea, el artículo 8 habla de los requisitos, pero no los pone, pues simplemente dice el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es quien va a decidir los requisitos. Volviendo a temas de riesgo regulatorio, porque tampoco te dice en cuánto tiempo va a establecer esos Claro, requisitos. claro, claro. Y ese riesgo es de que si mientras no me los ponen, no puedo operar. Entonces, Ujú, mi entrada a Costa Rica o mi desarrollo en Costa Rica se ve frenado, porque puede ujú, venir cualquier cantidad de cosas en las que no pasa nada. Sin embargo, me sorprende algo, porque le dice esos requisitos y no hay plazo, pero si vos ves el ujú, transitorio uno te dice que el Poder Ejecutivo debe reglamentar en un plazo máximo de 10 meses. ujú. Cuando hablamos de Poder Ejecutivo, obviamente es presidencia, pero todo recae en el Ministerio de Economía. Entonces ahí Ajá, es una situación que creo que tiene que ser bien clara. Y después de sí. ahí, la parte de información pública y protección de datos, ya hay una ley al respecto, creo que todos tenemos que seguirla. Las infracciones a las fintech, ya venimos con infracciones, Sí. y más que todo se centra en la violación de protección de datos, pero Ujú. ¿qué pasa si no cumplen con las disposiciones X o Y, Z? Ya Y después viene el ujú, tema de las infracciones graves que dice prestar servicio sin estar inscrito en el registro. Y aquí, pues, es serio el tema por el hecho de que exacto. están con una lista bastante amplia y discrecional. Entonces, si yo estoy haciendo asesoría financiera con videollamada, pueden decir que que estoy haciendo un servicio regulado por la ley. Entonces, pues, medio Sí, importante
definir esas cosas. Uno de los últimos artículos, el 16, esta ley tiene 16 y dos transitorios, Ujú, habla que el Ministerio igual de Economía, dentro de un ámbito que le corresponde, deberá crear convenios para incentivar la atracción de empresas fintech. Eh, ujú. Eso me recuerda muy, muy ligado a la mesa de innovación. Y hay algo Pero también, más. no sé si es lo Ujú. mismo, en el 13 dice, deberá desarrollar sistema integrado de gestión de la calidad que Sí, permita exacto. fortalecer la gestión empresarial. Sí, después en el No. 15 habla de un sello de calidad dado por el ministerio, Ah, o sea, la calidad de los ok. procesos bajo norma ISO realmente son los sellos de calidad, o sea, Aquí sí aparece lo que yo mencionaba anteriormente, que dice, en el 14 dice, se autoriza que las empresas fintech puedan operar en el SIMPE, así como tener cuenta en el Banco Central de Costa Rica. Aquí sí se pensó en esto, pues. Y es contradictorio por el hecho de que en el otro caso que habla exclusivamente, o así lo interpretamos nosotros, de billeteras digitales, donde sea necesario esas transferencias de fondos de ujú, un lado a otro, o sea, es como que más necesario el tema simple, pues. así es. Yo pienso que el proyecto queda corto, es un marco Sí, que no aborda cuatro puntos importantes, que son, cuáles son sus verticales, cómo deben operar y quién yo es el regulador. creo que no quedó claro, pues, o sea, porque sí habla en general, pero creo que hay que establecerlas mejor, pues. Entonces, pero bueno, hay que celebrar algo. Son dos proyectos de ley. Por lo Ujú. menos los diputados están conscientes de que hay una necesidad, hay un problema y debe de solucionarse. Eh, Yo te doy mi basa- opinión sobre lo que te preguntaba al inicio, pues, o sea, si se aprueba una, se aprueba otra, creo que se debe fusionar ambas. O sea, tomar lo mejor de ambos proyectos para hacer una ley más sólida, más robusta y que realmente sí, eh, es sea que, amigable, pues, con el es que ecosistema. debería ser una ley marco de fintech y dentro de uno de los capítulos desarrollar lo que el diputado Dengo quiere con los ESP, pero Así mucho es. de la regulación y normativa, traerla, de la parte procedimental, traerla hacia esa ley marco y establecer un criterio claro de quiénes son supervisores, reguladores, quiénes Ah, son los que van a dictar normas. Y creo que el Ministerio de Economía no tiene vela en el entierro en este caso. O, por ejemplo, en otra oportunidad creo que conversábamos sobre todo tiene que regular la SUGEF, toda fintech tiene que ser regulada por la SUGEF. Entonces, ahí sí valdría la pena un registro fintech en la que diga, ok, esta vertical sí te corresponde, hermanito, andate a CONACYT. Esta otra te quedas aquí en el Ministerio de Economía y de esa manera no jugar todo en la misma canasta. sí, definitivamente, pero también podría entrar el Banco Central de Costa Rica, que es el que administra el SIMPE, pues de alguna manera tiene que intervenir. Sí, eso tiene que ir, cualquier ley tiene que estar claro de que el sistema de pagos electrónicos va metido ahí. O sea, porque si no lo metes, vas a dejar puertas abiertas a que sí, que no, y el cómo debe de ser visto, trastocando el reglamento, obviamente, del SIMPE. Bueno, creo yo que es un gran paso, pero Nos extendimos un poco, pero realmente creo que lo ameritaba. sí, Y no sé, pues, voy a pecar de atrevido, pero realmente no he leído últimamente o sobre este tema, pues en general, no he leído mucho, pues que se ha escrito al respecto, de ninguna de no. las dos. No, no, fíjate que es algo de que me ha quedado sorprendido. eh, la asociación, si he sacado algo, ha sido tal vez muy a lo interno y las empresas siento que tienen mucha cautela ahorita en Ujú. decir X o Y. Por el contexto. Claro, en la otra oportunidad vamos a analizar lo que la PGR
dictaminó, no es Ujú. corto, son más de 40 Correcto. páginas, Eso y el tema también del mercado de criptoactivos, que es exactos, así, un proyecto de ley que sí surgió de la Asociación Blockchain de Costa Rica. exacto. Y Ese que la ha diputado Obando. es importante porque cuando la gente debe estar clara que cuando bancos como JP Morgan o Goldman Sachs, incluso GP creo que tiene en sus carteras de inversión, han dispuesto en su diversificación incluir como un 2 o un 10% de la cartera en que invierten va metida en cripto. Entonces, cuando Mm, estás jugando a esos ya esos niveles, y versus lo que dice mucha gente que cripto es aquí, cripto es allá, debemos estar claros que cripto vino y se quedó. En claro. cualquiera de su, si te gusta Bitcoin o lo que te guste, Te guste o no pero te guste, pero es exactamente, una vino y se realidad, la quedó. verdad. Es una realidad y vivimos con ella. Hay un montón de plata que se maneja y que la gente está apostando porque no es un medio de pago, es un, bueno, sí, si lo haces con moneda estable, Sí. pero de todas formas es una inversión de larguísimo plazo, eh, que se está viendo así. Ok. Bueno, ahí cerramos este episodio de regulación, regulación Impo- fintech exclusivamente, y espero que sea de agrado de ustedes y que fomente el debate Exacto. constructivo. Pues realmente nosotros no estamos haciendo este análisis con la intención de criticar, y ya Miguel lo ha mencionado en dos ocasiones, me parece, estamos contentos de que estén estas iniciativas. Obviamente siempre hay cosas que mejorar, todo es perfectible, pero lo importante es que se den los pasos, pues, y que se sometan a debate. Y en esos pasos yo soy atrevido, ya Carlos lo sabe. Yo diría, tres cosas voy a decir para finalizar. La primera, señores diputados, si alguien de nuestros escucha, puede pasarle este audio a los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, les proponemos, y agarren la vara, como se dice ya, de que con gusto le podemos ayudar en lo que necesiten, más que todo porque queremos desarrollar el ecosistema, por eso hemos escrito tres ebooks al respecto. Lo segundo es que hay prácticas muy importantes que han tomado algunos, como los sandbox, y creo que sería algo que sería interesantísimo incorporar dentro de la legislación, porque así puede ir creciendo y mejorando una ley marco, sea como en el nombre que sea. Y lo tercero Totalmente. es que los demás países de la región deben de seguir un ejemplo, los diputados, no como país si quieren, los diputados deben de seguir un ejemplo de decir, ok, proponemos estas leyes, porque entre más proyectos de ley hay, y que puedan llevarse a cabo su discusión, su debate, más productivo va a ser y mucho mejor el impulso para el sector fintech. Correcto. Perfecto. Con esa invitación a los diputados costarricenses, a la cual yo me sumo, nos despedimos de este episodio, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Y la por favor, próxima. suscríbanse y recomiéndennos. Así es. Acuérdense que estamos en Spotify. Pronto vamos a actualizar toda nuestra plataforma en Apple Podcast, y también estamos en YouTube. Así que nos escuchamos dentro de una semana. Chao, chao. Bye.